Nutrición Imperfecta, episodio 14. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a mi amiga y compañera, por partida doble además, a María Real. Hola María. Hola Marta, muchas gracias por invitarme a tu podcast. A ti por pasarte, me hacía mucha ilusión y sabes que fuiste de las primeras con las que hablé para que te pasases por aquí. Bueno, lo primero de todo es que te presentes, si alguien aún no te conoce, que nos cuentes quién eres. Muy bien, pues mirad, yo soy María Real, soy farmacéutica y nutricionista. Me defiendo como una fan del cuerpo humano. Creo que el cuerpo humano es una máquina perfecta, aunque a veces imperfecta y nos da alguna que otra enfermedad. Y precisamente hoy hablaremos de una enfermedad que es la artritis reumatoide. Estoy contentísima con que me hayas invitado en el podcast porque ya sabes que de lo mejor de la carrera de nutrición fueron las personas que conocí allí, entre ellas tú. Sí, y es que, bueno, María y yo tenemos un poco vida paralela. Las dos estudiamos farmacia y luego estudiamos nutrición y aparte pues tenemos como pasiones y gustos muy parecidos. Entonces, bueno, María y yo podríamos estar hablando horas. Por eso hemos delimitado mucho el tema y como os ha dicho María, vamos a hablar sobre la artritis reumatoide, pues qué es, cómo afecta la vida de los pacientes y bueno, cómo se puede mejorar un poquito con la calidad de vida, pues con hábitos de vida y con nutrición, que al final es a lo que nos dedicamos. Así que cuando quieras empezamos. Venga, al ataque. Venga. Bueno, pues antes de nada, para poner en situación, vamos a explicar un poco qué es una enfermedad autoinmune, porque bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, pero ¿qué es en concreto esto? ¿Qué significa? Mira, empezaremos por el principio, ¿vale? Sistema inmune, la palabra inmune, se la inventaron en Roma, o sea, ya en la época de los romanos, e inmune era una persona la cual no pagaba impuestos. Y no fue hasta dentro de un tiempo donde se empezó a describir al sistema inmunitario como el sistema que nos defiende contra agresiones externas. Pero ocurre lo siguiente, cuando tenemos una enfermedad autoinmune, ¿qué pasa? Pues que hay un descontrol del sistema inmunitario y este sistema inmunitario, el cual tiene la orden de defendernos contra agresiones externas, como podría ser, por ejemplo, un coronavirus que está tan a la orden del día, pues este sistema inmune tiene problemas en identificar lo endógeno, que es lo mío propio, de lo exógeno. Y entonces, ¿qué pasa? Que me ataca estructuras mías propias. Por eso es enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes tienen una característica y es que todas tienen anticuerpos específicos contra alguna estructura propia. Si yo tengo autoanticuerpos que me atacan a las vainas de mielina del cerebro, tendré esclerosis múltiple. Si tengo autoanticuerpos que me atacan a la glándula del tiroides, tendré hipotiroidismo de Hashimoto.
Y si tengo autoanticuerpos que me atacan a las membranas sinoviales de las articulaciones, tendré artritis reumatoide. Perfecto. O sea, no lo has podido explicar mejor. Madre mía. ¿Se sabe el origen o la causa de estas enfermedades? ¿O te puede venir, o sea, o es desconocido? Mira, en todas las autoinmunes hay una variante genética, hay una parte que es genética, que aquí sí que no podemos intervenir, porque si yo he salido así, soy así, pero también hay lo que se llama factores ambientales, es decir, hay una parte de factores genéticos que por desgracia no podemos cambiar y hay la parte de factores ambientales que así es como yo puedo influir y además que nos vamos a centrar más en los factores ambientales porque son los que yo puedo cambiar. Entonces, antes de explicar esto, ¿vale? Para que no se me olvide, me gustaría explicar que las autoinmunes afectan más a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Las mujeres somos XX y los hombres son XY. Entonces, como las autoinmunes se van ligadas al cromosoma X, si yo soy mujer, como soy XX, tengo más probabilidades de desarrollar la enfermedad en el caso que esté en el cromosoma X, porque lo tengo expresado sí o sí. ¿Me explico aquí o ya me he liado un poco? ¿Me entendéis? Perfectamente. Vale, entonces, claro, como van ligadas al cromosoma X, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollarlas en una proporción de 3:1 en frente a los hombres. Y además, también estas enfermedades están ligadas a fluctuaciones hormonales. De hecho, en hombres a partir de los 60 años, donde hay una bajada drástica de testosterona, estos hombres con enfermedades autoinmunes empeoran. Y sobre todo de esto hay estudios con artritis y esclerosis. Entonces, esto me he liado hablando de factores ambientales, ¿no? Si hombre o mujer es una cosa que no puedo cambiar genéticamente, pero sí que puedo cambiar algunos factores ambientales que ahora os voy a enumerar por orden de importancia. El más importante, y que de hecho de esto hay una campaña, ahora que se han hecho en España, es el tabaco. El tabaco afecta gravemente a las enfermedades reumatológicas y sobre todo en artritis. Si yo tengo una predisposición genética de desarrollar artritis, que sería el alelo DRB1, y encima fumo, es lo que yo digo que se juntan el hambre con las ganas de comer. Estoy provocando a mi cuerpo. Por lo tanto, ojo con los factores ambientales. ¿Vale? También hay una cosa que sí que no puedo elegir, y esto me gusta explicarlo muy bien, que son los antígenos bacterianos o víricos, porque uno no elige si quiere ser infectado por una bacteria o virus. Y se ha visto que muchas artritis empiezan después de una infección por bacterias o virus. Aquí un virus que me gustaría nombrar es el Epstein-Barr. Perfecto. O sea, infectarnos de algún virus, como por ejemplo el Epstein-Barr, sería un factor que nos podría derivar, o sea, podría darnos una artritis reumatoide en el futuro. Exacto. Y más si tengo una predisposición genética, ¿vale? Porque entonces, claro, como si tengo una arma y aprieto el gatillo. O sea, es que ya todo suma. Todo suma. También en artritis hay un factor ambiental importante que es la exposición a sílice, y esto se da pues, en personas que trabajan a la construcción, en cristalería, etc, etc. ¿Y por qué la sílice produce esto? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, sé que la sílice produce unas cascadas de citoquinas que pueden desarrollar la artritis, pero no sé el mecanismo por el cual. Mira, una buena pregunta, Bueno. me lo voy a estudiar, porque yo cada día aprendo algo como tú. Nos pasamos el día estudiando. Vale, no, o sea, era ya simple curiosidad porque me llamaba la atención que la sílice produjese esto, pero vale, y centrándonos, vamos a centrarnos ya en artritis reumatoide, pero antes quiero pedirte que hagas la pequeña diferencia, ¿qué diferencia hay? Que esto se confunde mucho entre artrosis y artritis reumatoide. Muy buena, porque eso es la típica que a veces nos podemos liar. Esta salía a examen, Marta? Esto no salía a farmacia. Sí. La artrosis es una enfermedad degenerativa
del cartílago articular. Degenerativa se asocia a la edad, ¿vale? De desgaste. Sin embargo, la artritis es una enfermedad inflamatoria autoinmune de la membrana sinovial. Entonces, identificar, ¿no? Si digamos, es que yo no sé si este paciente tiene artritis o artrosis. A ver, la artritis normalmente es bilateral y simétrica y el entumecimiento y la rigidez puede durar horas. Sin embargo, la artrosis no tiene por qué ser simétrica y la rigidez matutina no acostumbra a durar más de un cuarto de hora o media horita. Entonces, en artrosis hay un desgaste de hueso y de cartílago y en artritis de hueso, ligamentos y tendones. ¿Vale? Vale, perfecto. La artritis empeora con el reposo. Ojo lo que he dicho, empeora con el reposo. Hay que moverse. Y la artrosis aumenta con el movimiento, pero también mejora con el reposo. Perfecto, sí, esto lo vamos a hablar más adelante, porque solemos pensar que esto hay que hacer reposo y muchas veces empeora la... Sí. ¿Sabes cuánta gente sufre artritis reumatoide? Pues mira, o sea, que ¿es muy prevalente? Sí, es una enfermedad que en España afecta al 0,5% de la población. Marta, una cosa Vale, es bastante. que he hablado antes, O sea, la artrosis mejora con el reposo. Yo siempre pongo el ejemplo que si coges a un abuelito y a medio camino le haces sentar en un banco, va a remontar y va a poder acabar el paseo. Que aquí me he equivocado antes, Claro. ¿Vale? Bueno, sí, o sea, a corto plazo sí que mejora con el reposo, pero a largo plazo mantenerse activo y estar en movimiento va a mejorar a largo plazo. Obviamente, en un descanso supongo que bajará esa inflamación, ¿no? Exacto. Vale, ¿y cómo afecta la calidad de vida del paciente? Un paciente que tiene artritis reumatoide, ¿qué complicaciones tiene en su día a día? A ver, tiene un gran impacto en la vida del paciente y no te puedes imaginar hasta qué punto, porque incluso afecta a la familia del paciente para acompañarle al médico, etc., etc. Afecta a nivel de bajas, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de un vestido, un bote de pastillas y una botella. ¿Por qué en dibujitos? Entonces yo les explico a los pacientes, mira, puede afectar hasta que hay días que te cuesta vestir y más porque la rigidez es matutina por la mañana y no puedes abrir la botella de agua con la que te vas a tomar el bote de pastillas, porque además de las articulaciones que primero se ven afectadas son las articulaciones de los dedos de la mano. Entonces, imagínate, ¿no?, que la persona no puede abrir el bote de antiinflamatorios y no puede abrir la garrafa de agua. O sea, no nos podemos imaginar el impacto que tiene para la vida del paciente. Después, si el paciente está con algunos tratamientos modificadores de la enfermedad, como podría ser el metotrexate, hay pacientes que al día siguiente de pincharse están cao y se lo pinchan el fin de semana para poder ir a trabajar el lunes. O sea, no nos imaginamos el impacto de esta enfermedad. Es brutal. O sea, es incapacitante en muchísimos casos, ¿verdad? Sí, es incapacitante. Aunque tengo la suerte, suerte entre comillas, de conocer a muchas personas con artritis que de buen gusto les ayudo en la consulta y te emocionarías de la vida que llevan y de lo fuertes que son. Y son un ejemplo, ¿no? Porque a veces pienso, ostras, si fulanita va cada día a andar con artritis, ¿cómo no voy a ir yo a andar? ¿Sabes? Son estas veces te inspiran y la verdad es que dentro de lo que cabe están muy bien. Estoy súper, súper orgullosa de ellas. ¿Y existe algún factor ambiental, como los que hemos visto antes de factores ambientales que podrían aumentar enfermedades autoinmunes? ¿Hay alguno específico en concreto que pueda producir más artritis reumatoide? Hemos visto el tabaco, la sílice. Sí, mira, hay dos factores ambientales que me gustaría comentar. Uno es el distrés. El distrés es estrés malo. Es decir, hay el eustrés y el distrés. El eustrés es el estrés bueno, pues el que tengo en un examen que me hace estar más alerta. Sin embargo, el distrés se asocia a inflamación de bajo grado, pero crónica. Entonces,
Esto es un poco así porque, claro, estos son estudios epidemiológicos, es decir, se ha cogido a los pacientes y se ha visto pues, que en una franja de tiempo de 2 años antes del diagnóstico habían patido algún episodio de distrés. Pero también aquí una persona con sentido crítico, como somos tú y yo, ¿quién no ha pasado distrés? Exacto. Es un poco así. Y hay otro factor que se está estudiando en La Paz, en Madrid, uno de los hospitales más potentes de España, que es la permeabilidad intestinal, ya que la permeabilidad intestinal afecta a los linfocitos T reguladores, que se llaman Tregs. Y los Tregs son la guardia civil del sistema inmune. Es el que me reconoce un poco lo endógeno de lo exógeno. Por lo tanto, si tengo la policía mala, no sé qué estructura es endógena o exógena. Y el tema de permeabilidad intestinal es una pasada de interesante porque además va relacionado con la alimentación. ¿Vale? Exacto. Que ahora veremos... Ay, perdona. No, que todavía está en estudio y esto del distrés, claro, yo cuando lo estudié dije, vale, me parece muy bien, pero es que tú coges a todas las personas y les haces una anamnesis y todos hemos pasado distrés en un plazo de 2 años. Y más ahora que ha habido el coronavirus, claro, es que, que ha habido, no, que está, porque estamos en septiembre. Sí, no, o sea, todo el mundo hemos sufrido distrés y de hecho está relacionado con casi todas las enfermedades y a veces parece como que no se le da importancia, ¿no? Que, bueno, es que todo es estrés o todo es distrés. Bueno, yo creo que tiene que ver, pero supongo que habrá más cosas y que habrá que buscar la causa más concreta, porque aunque luego veremos en hábitos de vida, que supongo que controlar el estrés estará ligado a alguna de estas enfermedades, ¿verdad? Todas las autoinmunes, digo, gestión del estrés. Y aquí no te puedo ayudar yo, hay que ser un psicólogo el que nos ayuda a la gestión del estrés. Totalmente. Vamos a empezar, como por orden cronológico, lo que le ocurre a un paciente al que le diagnostican artritis reumatoide. Vale. O sea, primero, ¿qué diagnóstico se hace? O sea, ¿cómo se hace ese diagnóstico? Mira, Marta, aquí te voy a explicar una cosa y me gustaría que la gente lo supiera, que los diagnósticos son, me vais a permitir la expresión, una putada. Y a veces incluso hay que pelear los diagnósticos. Es decir, yo conozco personas que han estado 2 años en lograr un diagnóstico. Y digo lograr como si fuera un mérito porque por fin tienen nombre y apellidos y tienen una palabra para referirse a todo lo que les ocurre, porque como al principio estas enfermedades, o sea, tú para que te diagnostiquen un autoinmune tienes que cumplir una serie de criterios y a lo mejor estos criterios se empiezan a contabilizar a partir del 5. ¿Qué pasa si tú solo tienes 4? Pues que estás en el limbo y estás 2 años en que te diagnostiquen y a veces los padres llevan al niño al pediatra y le dicen, mira, que he observado que mi hijo se toca mucho los dedos y se los aprieta. Esto es del crecimiento, esto no pasa nada, bla, bla, bla. Hacemos una resonancia y es una artritis. Entonces, os explico un poco el proceso de diagnóstico, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es descartar enfermedades confusoras, como sería, pues, lupus, esclerodermia, artrosis. Claro, aquí si es un niño, no se va a confundir con una artrosis porque es muy joven, pero una persona de 60 años, pues sí que hay que saber si es artritis o artrosis. Hay que hacer exploraciones radiológicas más de una, es decir, hay que hacer, pues, a veces una radiografía, resonancia, electromiograma, distintas pruebas y también determinaciones en sangre que son reactantes de fase aguda de inflamación, como sería la proteína C reactiva, la velocidad. Que no es lo mismo que la PCR, que la gente las confunde. Es distinto. El factor reumatoide, que por cierto, factor reumatoide no es determinante porque es muy inespecífico, aunque se llame así, tú puedes tener factor reumatoide y no tener ninguna enfermedad reumatológica, ¿vale? Pero sí que hay que pasar una serie de pruebas y, claro, la persona está durante un tiempo en el proceso de diagnóstico que es muy duro, tanto o más que la enfermedad. Entonces, si conocemos a alguien que está en un periodo de pruebas, lo único que podemos hacer es ayudarle al máximo porque es muy duro el proceso de diagnóstico. Y además, claro, como está en incertidumbre, te puedes pensar que es un lupus o esclerodermia, que es más grave incluso. Entonces es como, ostras, ¿sabes? Es duro, es duro.
Vale, y una vez que ya tenemos el diagnóstico, que es verdad que tener nombre y apellido, aunque parezca una tontería y que tus síntomas sigan siendo los mismos, como que consuela y reduce un poco el estrés y por lo menos sabes por dónde tirar. Exacto. Una vez que tengamos eso, ¿qué tratamiento farmacológico hay actualmente para la artritis? Mira, entonces cuando tenemos ya más o menos, cuando ya el reumatólogo está encaminado y dice, pues parece ser que va a ser una artritis, hay una ecuación que se llama DAS28, que se utiliza mucho tanto en Europa como en América, y esta ecuación nos da como un valor pronóstico de la enfermedad según el número que salga. Entonces, depende del estadio de la enfermedad, claro. Si es al principio, habrá que utilizar un DMARD, que es la abreviatura en inglés de fármaco modificador de la enfermedad, para pararla y entrar en remisión. Estos fármacos serían metotrexate, adalimumab, rituximab y leflunomida. Bueno, hay más, hay muchísimos más. Sí. Pero los 4 que salen en el feed son estos. Después los corticoides. Los corticoides no modifican enfermedad, solo bajan inflamación, que sería la prednisona, metilprednisolona, y después están analgésicos y AINES, que los AINES me modifican el dolor y la inflamación, los analgésicos el dolor. Entonces, claro, según el estadio y según cómo esté, se puede hacer un combinado de fármacos o uno. Claro, si es al principio, habrá que dar un DMARD, porque el DMARD me va a frenar la enfermedad. Una vez esté frenada, me van a dar AINES para cuando me duela más la rodilla o la mano. ¿Me explico? Perfectamente. O sea que están los que frenan un poco la enfermedad, pero luego los otros son pues como un parche para tratar pues ese dolor, esa inflamación que Exactamente. hay en el momento. Exactamente. Vale, sí, dime. Que digo que los DMARDs no están exentos de efectos adversos. Son un tratamiento con muchos efectos adversos y ya he explicado antes que el metotrexate, tengo pacientes que se lo pinchan el viernes para pasar la resaca del mal, que digo yo, el fin de. Entonces son tratamientos muy Ya, duros, muy duros. vale. Y ahora vamos a aquello que está en nuestra mano, ¿no? Aquello que podemos hacer desde nuestros hábitos de vida, de nuestro día a día, que nos pueda ayudar o que pueda ayudar al paciente con artritis a, a llevarlo y a mejorar un poquito el curso de la enfermedad. Entonces, respecto a la alimentación, que es además lo que nos toca a nosotras, ¿no? ¿Existe alguna dieta, alguna estrategia? ¿Hay que retirar algún alimento en concreto? Vale, Eh, mira, te explico. Se han hecho distintos ensayos clínicos aleatorios, ECAs, ¿vale? Que son los ensayos clínicos aleatorios en humanos. Sería la prueba más alta en ciencia, que después está el metaanálisis, que es un conjunto de lecturas de ECAs, ¿vale? Pero los ECAs son los ensayos que nos dan más credibilidad y rigurosidad en ciencia, ¿no? Entonces se han hecho hasta del ayuno, de la dieta mediterránea. Bueno, de hecho hay un metaanálisis y un estudio en Cochrane de la dieta mediterránea. Y al final, lo que se trata de las distintas teorías que hay, que si queréis después hablamos del ayuno, es de retirar los alimentos que causan más inflamación, porque así expreso menos interleucina y L1 y L6 y TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Por qué? Porque estas 3 citoquinas van por la vía proinflamatoria. Entonces, depende de lo que como, se expresan mis citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Entonces, lo que estoy buscando es no expresar las proinflamatorias porque así en las analíticas de sangre reduzco PCR y VSG. Es una pasada. O sea, es una pasada. Es una pasada que tengas un ensayo clínico de 3 semanas con el gingerol, que es el extracto del jengibre, y que se reduzca PCR en tan solo 3 semanas. vale, quiero destacar que, bueno, las citoquinas inflamatorias, que aunque suenan mal y parece que es algo que tenemos que evitar, son buenas, o sea, nuestro cuerpo las necesita. Pero bueno, cuando están alteradas o sea, tiene que estar como en un equilibrio y en este tipo de enfermedades es cuando están alteradas y es lo que tenemos que controlar. Exacto, exacto. ¿No? Marta, que les tendrás que explicar antes de colgar el podcast una clase de citoquinas, que si no se nos van a perder. Claro.
Vale, entonces, ¿qué alimentos retiraríamos? O qué alimentos inflaman en general, aunque no sean específicos para artritis, ¿qué alimentos son los que más inflaman? A ver, también aquí piensa que que la retirada de alimentos que hacemos, primero de todo lo hacemos de modo empírico y según la sintomatología vamos haciendo. También hay que pensar que la ESFEGAN, que es la Guía Europea de Gastroenterología, dice que cuando hay un autoinmune, lo primero que hay que hacer es cribar de celiaquía. ¿Vale? Porque si hay un autoinmune y está expresado el DQ2 o el DQ8, que son los alelos de celiaquía, aunque esté uno expresado, ya habría que hacer una retirada del gluten de manera empírica. Porque también a veces parece que seamos unos obsesionados con el gluten, ¿no, María? Es que tú siempre quitas el gluten. No, a ver, es que el gluten es una proteína altamente inflamatoria. Entonces, es una proteína de gran tamaño que altera la permeabilidad intestinal. Entonces, si el gluten fuera imprescindible, pero es que resulta que tenemos cereales de gran calidad sin gluten, como sería el trigo sarraceno, que lleva muchas vitaminas y minerales y una fracción alta de proteínas. Entonces, ¿por qué no hacemos el protagonista, las hortalizas, frutas y proteínas de calidad y grasas de calidad? Y si queremos acompañar de pan las comidas, que sea pan sin gluten. Es decir, no estamos haciendo ningún mal retirando el gluten, ¿vale? Perfectamente. O sea, que se puede llevar una dieta perfectamente saludable sin gluten, que sigo escuchando a día de hoy que es peligrosa, que es insana. Se puede perfectamente. Hay un estudio que hicieron, una dieta sin gluten, y empezó la gente del estudio a consumir mierdas, hablando mal, qué palabrotas digo hasta en los podcasts, basadas sin gluten, magdalenas, muffins, croissants, no, a ver, o sea, cuando digo quitar el gluten es para dar protagonismo a las hortalizas, frutas y proteínas y grasas de calidad, no para que te vayas al Mercadona, a la sección sin gluten y te tomes galletas con aceite de palma, azúcar y edulcorantes y gluten, ¿vale? Bueno, y sin gluten, perdón, que he dicho sin gluten ahora. Claro. ¿Vale? Exacto, o sea, es que una dieta sin gluten puede ser sana o insana, o sea, no es el sin gluten lo que lo hace sana, sino que... Claro, también bueno, se retira el azúcar. Nos entendemos. El azúcar se retira, los edulcorantes también, porque el azúcar altera la permeabilidad intestinal, el alcohol, por supuesto, es un tóxico, ¿vale? También se retira en algunos casos, ¿vale? Yo depende, porque si al paciente tiene identificadísimo que le sienta fenomenal, los lácteos, adelante. Pero si no sabemos muy bien cómo le sientan, los retiramos de forma empírica y como trabajamos mediante registros, ya veremos si los volvemos a reintroducir o no, ¿vale? Vale, perfecto. Y al contrario, ¿hay algún nutriente o algún alimento que tengamos que aumentar su consumo, que sea beneficioso un mayor consumo? Y tanto, mira, los antioxidantes que están presentes en frutas y verduras, el DHA, que es un ácido graso de la serie de los omega 3, ¿vale? De hecho, hay un ensayo clínico aquí súper bueno que hicieron Dawzinski y colaboradores en 2018, donde era un crossover, que significa que cuando se acaba el ensayo se cambian los grupos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que a uno le daban aceite de girasol y a otro le daban DHA. Y cuando hacían el washout, que es el periodo de lavado desde el ensayo, y después intercambiaban, y si yo, por ejemplo, había tomado aceite de girasol, me daban el DHA, vieron que en los dos casos, ¿vale? En los dos grupos, el aceite de girasol empeoraba la artritis y el DHA mejoraba la artritis, incluso haciendo un crossover. O sea, es una pasada de estudio. Por lo tanto, DHA siempre. Entonces, como es muy difícil llegar a las cantidades que llegaban a este estudio y a más estudios que se ha hecho, 3 gramos al día de DHA, a menos que haya algo que lo contraindique, porque sí que hay patologías que estaría contraindicado, porque como podría afectar a la coagulación, pues habría que vigilar. Pero sí que el DHA a dosis altas, bueno, es que bajaba la PCR, el indicador del DAS28, el volumen de sedimentación globular, o sea, es que es una pasada. Vale, o sea, que se podría hasta suplementar, ¿no? El DHA. Y tanto, porque es difícil llegar a un consumo de 3 gramos diarios de DHA, es muy difícil. También la fibra, ¿vale? Probióticos, que me los he dejado, y también después los antioxidantes específicos, como sería quercetina, curcumina,
jengibre y té, un extracto del té. O sea, ¿todo esto suplementado o se podría introducir en la alimentación o no se llega a la cantidad suficiente? A ver, es difícil, ¿vale? A ver, 500 miligramos de quercetina, que es el estudio de Jabad y colaboradores, 500 miligramos de quercetina son 4 manzanas al día. Entonces, hay personas que sí que se las pueden comer. Pero yo, en vez de centrarme en estos 4 últimos que te he dicho, de quercetina, curcumina, el jengibre y el té, primero me centraría en probióticos, prebióticos, DHA y muchas frutas y hortalizas y proteínas de calidad. Y entonces, depende de cómo y según evolución, me suplementaría pues con algún extracto de cúrcuma súper potente, porque el problema de la cúrcuma, de la curcumina, que es el esteviol con actividad, es que tiene muy poca biodisponibilidad. Entonces, no es lo Sí. mismo la curcumina del Lidl, por decir algo, que una de la farmacia específica, aislada, vehiculizada y liposomada, bla, bla, bla. Entonces, primero empezaría por la base y según evolución iría haciendo. Y siempre que el paciente informe al reumatólogo de lo que está tomando aparte. ¿Vale? Sí, creo que es fundamental que quede esto muy claro, que hay que ir paso a paso. Sí. Tendemos como ir siempre directamente al suplemento, ¿qué me puedo tomar de más? Y muchas veces establecer una buena base de alimentación que se base en frutas y verduras, que sean de calidad, que sean de la proteína de buena calidad también, grasa de buena calidad. Y después ya cuando tengas esto muy establecido y muy asentado, quizás ya ir a la matrícula de honor para suplementándote de aquellas cosas que a lo mejor no llegas, ¿no? Exacto. Vale, y bueno, quiero que me hables de lo que hemos hablado antes del ayuno, que lo has mencionado. ¿Qué se ha visto del ayuno? O sea, ¿tiene mejorías, un ayuno intermitente o empeora la enfermedad? Claro, en autoinmunes, el ayuno intermitente, algunas personas lo recetan y lo aplican con la premisa de mejor autofagia. A ver, los estudios que mejora autofagia el ayuno se han hecho en ratones, ¿vale? En personas no hay estudios que lo confirmen. Entonces, en artritis sí que se hizo, bueno, no es ni un ECA, porque esto fue un estudio que ya te lo pasé, Marta, que era un estudio que le faltaban un montón de, o sea, que no se podía coger por ninguna parte. Se hizo un estudio experimental en humanos, en ayuno, pero ¿qué pasó? Se cogió a personas con artritis y se les llevó a un superhotel de Suecia. ¿Vale? Que no tenían que hacer nada, que de vez en cuando les daban un zumo. Entonces yo siempre lo digo a coña, ¿no? Digo, mira, es que a mí me llevas a un hotel y te mejoro hasta el coeficiente intelectual, ¿sabes? Entonces, claro, no se puede hacer un estudio clínico así. Es que no tendría ni que publicarse un estudio clínico así. Y entonces sí que se vio que en algunos pacientes les bajaba PCR, pero a ver, no estaba hecho en las condiciones del día a día. Entonces no hay ningún estudio que confirme que la artritis mejora con el ayuno. Es más, el sistema inmune a veces puede interpretar un ayuno como un trigger, es decir, como una amenaza. Entonces hay que vigilar con el tema ayunos y más en artritis, que hay algunos fármacos que pueden dar hipoglucemias. Entonces no hagamos experimentos, porque los experimentos ya los hace la ciencia. Entonces, centrémonos en las cosas seguras como es el DHA y la curcumina, y no vayamos a hacer ayunos, porque si nos desmayamos por la calle, pues ya vas a ver tú. Vale, o sea, ayuno en este caso, no, de momento, y hasta que la ciencia no diga lo contrario, no es lo adecuado. Vale, y como no todo es alimentación, porque nosotros nos centramos mucho en alimentación, pero no somos de las que solucionan todo con alimentación, que esto también se ve mucho, ¿no? El querer solucionar todo a través de lo que tú sabes controlar. ¿Qué recomendaciones de estilo de vida? Hemos mencionado algunas ya. ¿Qué cosas puede hacer el paciente para mejorar en el día a día? Te digo los 4 pilares que a mí me parecen fundamentales. El primero es el descanso. El segundo es la gestión del estrés, ¿vale? El tercero es el deporte. Y el cuarto es la alimentación. Ninguno es más importante que otro, ¿vale? O sea, si yo no duermo bien,
o sea, dormir ya sabemos que regenera. Entonces, tengo que dormir bien. Entonces, también hay que pensar que estas personas, su calidad del sueño se ve afectada por el dolor. Es decir, la gente que me está escuchando, por favor, que haga este ejercicio. ¿Os imagináis no poder dormir por el dolor? Es que qué suerte tenemos los que estamos bien, ¿eh? No poder Totalmente. el dolor, imaginaros. Entonces, el estilo de vida es muy importante. Ejercicio, ¿vale? Gestión de las emociones, del estrés, descansar. Vale, y el deporte, el ejercicio, aunque no somos expertas en esto, pero cuando el paciente está muy incapacitado en ese momento de peor gestión de la enfermedad, ¿qué se recomienda? Aunque sea solo andar o existe algún tipo de deporte más Mira, concreto que sea beneficioso. hay un tipo de yoga que es el hatha y el pilates. Y aunque estés, a ver, hay brotes muy, muy intensos, ¿eh? Si la persona tiene un brote muy, muy, muy intenso, pues el primer día, pues que se le aconsejará que descanse, ¿vale? Pero el segundo día ya podría empezar a hacer un ejercicio. Entonces, a mí me gusta mucho que estas personas vayan a un fisio, o a una persona licenciada en CAF que sepa ejercicios específicos para ellos, porque a lo mejor te duele la rodilla, pero el tronco no, ¿vale? Y los brazos tampoco. Pues mira, pues ese día aprovecharíamos y haríamos, también hay que hacer fuerza. O sea, imaginaros lo que estoy diciendo, personas con artritis tienen que hacer ejercicio de fuerza, ¿vale? Pero todos estos ejercicios pautados y supervisados, porque tú no le puedes decir a una persona con artritis que se ponga a un gimnasio y que pruebe las máquinas. Entonces, siempre con Claro. y con una persona que sepa. Entonces, claro, yo a veces, Marta, me siento un poco así, ¿no? Porque la gente va a mi consulta y le digo, mira, al psicólogo por la gestión del estrés y al fisio para que te enseñe a hacer ejercicios especiales. Pero es que eso realmente es así. O sea, al principio va a ser un esfuerzo enorme, pero os prometo que la recompensa va a ser brutal. Y hay que hacerlo así, multidisciplinar. Ojalá yo fuera capaz de hacer de psicóloga y de fisio a la vez, pero no. No, porque lo harías mal. Es que muchas veces Intrusismo el que mucha abarca poco aprieta. sería intrusismo, pero me entendéis, ¿no? Que la persona tiene que hacer un esfuerzo porque hay que mejorar muchas cosas y hay que trabajar. Sí. Mm. Totalmente. Yo siempre, bueno, y tú, las dos defendemos mucho el trabajo multidisciplinar Sí. y sobre todo el derivar si no controlas algo, no intentar hacer, porque por mucho que tú sepas que es importante una buena gestión del estrés, por mucho que tú a lo mejor sí que tengas alguna herramienta de gestión del estrés porque la has aplicado a ti misma o porque la has visto mucho, no somos capaces Exacto, de hacerlo. Entonces, exacto. hay que ser honestos sobre todo. Los pacientes Y no se vale con un libro de autoayuda, ¿eh? Hay que ir al psicólogo, hacer un poco de terapia para aprender a gestionar el estrés. Y más después de un diagnóstico, ¿eh? O sea, es que un diagnóstico es, madre mía. ¿Y existe algún estudio o hay alguna evidencia de cómo afecta el sol a las personas con artritis o en general a enfermedades autoinmunes? A ver, hay la vitamina D, ¿vale? La vitamina D sí que tiene o sea, hay un montón de estudios, además en todas las autoinmunes, tanto en hipotiroidismo de Hashimoto, como en esclerosis múltiple, como en artritis, de los valores de vitamina D. Entonces, yo siempre aconsejo 20 minutos al sol. Claro, hay personas, por ejemplo, que tengo pacientes de Bilbao y de Galicia que me dicen, pero tú no sabes el tiempo que hace aquí. Entonces, depende de la dieta, yo aconsejo suplementar. También la vitamina D3, a medida que nos hacemos mayores, cuesta más desintetizarla y absorberla por vía intestinal. Entonces, no está de más que la suplementemos. Es decir, no cuesta nada y además es segura y la toxicidad solo se produce a niveles muy altos. Yo, de hecho, muchas veces a muchos pacientes les suplemento con 5.000 unidades diarias, que es muchísimo, y jamás he hecho Sí. toxicidad a nadie hasta día de hoy, hasta día de hoy a nadie, pero para que veáis. Y es muy importante la vitamina D. Y si aprovechas y haces un 2x1 y te vas a pasear al sol, pues mira, un 2x1. Eso iba a decir yo. Yo creo que hacer deporte o moverte en el sol, yo creo que es de las mejores medicinas que hay para todo. Exacto.
Entonces, por recapitular, bueno, no sé si te falta algo que quieras decir que no te haya preguntado, que... A ver, hemos explicado lo que es un autoinmune, lo que es la artritis, el diagnóstico. Bueno, a ver, no quiero que os quedéis aquí si me escucha alguien con artritis, no quiero que se haga a él mismo ninguna intervención sin ser supervisada por un nutri. Es decir, no quitéis ningún grupo de alimentos porque a lo mejor lo estaréis haciendo mal. ¿Vale? Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Vale, pues vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de qué destacarías o cuál sería el primer paso, el primer consejo que le darías a un paciente que tenga artritis reumatoide o en general alguna enfermedad autoinmune. Vale, a ver, lo primero que le diría es que por fin tiene un diagnóstico, ¿vale? Que mucho ánimo. Y entonces le diría que hay que comer muy bien. Es que es difícil. Esta pregunta que me dices es muy Ya, difícil. A ver, primero le diría que mucho ánimo. Después que hay que comer bien. Que no se pare nunca, ¿vale? Porque también, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que es otra enfermedad que produce un dolor horroroso, yo les digo, desde el primer día del diagnóstico te pones a andar para no pararte, ¿vale? Entonces, que se pongan en manos de un nutricionista que sepa de autoinmunidad, que, bueno, y adelante. También, claro, por ejemplo, si van a mi consulta o a la de otro profesional que sepa, lo primero que haremos es ver cómo está la escala de Bristol, ver cómo va al baño esta persona, empezar a meter distintos tipos de fibra, ¿vale? Empezar, claro, los cambios hay que empezarlos poco a poco, ¿vale? De hecho, tú no puedes empezar con 30 gramos de fibra al día. Habría que empezar 15 gramos de fibra al día, depende de cómo esté la persona, más o menos, porque si del 0 al 30 que no podemos pasar. Entonces, claro, todo depende de lo que se esté comiendo hasta ahora. También le diría que deje de fumar, ¿vale? Claro, es que hay muchas cosas y cada persona es un mundo. claro. Cada persona es un mundo. Vale, era muy difícil la pregunta. Pero bueno, en resumen, es alimentación, moverte y gestionar estrés, así a grandes rasgos. Y Exacto. en realidad esto sirve para todo. Pero bueno, Siempre digo, los buenos hábitos es que cualquier persona del mundo, tú la coges y le pones buenos hábitos de vida y mejora en todas las cosas, hasta en depresión, Marta, o sea, hasta en depresión coges a una persona y le dices 20 minutos al sol, media hora o 45 minutos de deporte, una dieta específica, mejora, o sea, todo el mundo mejora, pero claro, qué difícil es aplicar la práctica, Marta. Qué difícil es pasar de la teoría sí, a la práctica. Qué difícil es. Porque a una persona con sí, depresión, ¿cómo vas a decirle que salga a dar una vuelta si se le cae la casa encima? Difícil, ¿eh? claro, es que de la teoría a la práctica, y ahí está donde hay que saber motivar, hay que saber gestionarlo, hay que ponerse objetivos muy cercanos para que los resultados los empieces a notar y eso ya te haga esa motivación que te lleve a la acción. No, pero es complicado. Jo, pues creo que van a aprender muchísimo sobre artritis reumatoide, que creo que es súper interesante acercarnos un poco a estas enfermedades que muchas veces pues desconocemos y, y sobre todo mandar el mensaje de que hay muchas cosas en nuestras manos, que no solo hay que lamentarse y quedarse con ese diagnóstico y con el tratamiento farmacológico, que por supuesto hay que cumplirlo, pero que hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros desde nuestros hábitos de vida. Y suplementación muy específica y dirigida, pero claro, eso depende de cada caso, depende de la edad, de la persona y de la medicación que tome de base. Me gustaría decir también, para acabar, que el papel del dietista nutricionista es básico en enfermedades reumatológicas, ¿vale? Porque una cosa que no he dicho, Marta, subir de peso es un factor de mal pronóstico. Y esto queda fatal que lo diga al principio y lo debería haber dicho al principio, ¿vale? No al final. Pero subir de peso es factor de mal pronóstico en enfermedades reumatológicas y en artritis reumatoide, ¿vale? Si yo tengo las ¿Vale? articulaciones fastidiadas y encima les pongo una carga de peso, peor. Y además también me altera las citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Entonces no hay que subir de peso, ¿vale?
O sea que en caso de una persona con artritis reumatoide con sobrepeso o obesidad, un tratamiento de pérdida de peso podría ser una primera estrategia. Sí, de hecho hay estudios, el estudio de Shell y colaboradores, ¿vale? Que se hizo con pacientes con artritis y obesidad, ¿vale? Y este es una pasada y perdían de peso y mejoraban los parámetros inflamatorios de la enfermedad. Mira, de las vías inmunológicas que mejoraban en este estudio eran interleucina IL-1 y IL-6. Y después también la escala EVA, la escala del dolor, que es la que vas al médico y te dicen del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Pues que también mejoraban la EVA, la escala del dolor visual analógica, creo que se llama. Vale, pues muchísimas gracias, María, de verdad. Os he puesto... Es un placer hablar contigo. Disculpad, o sea, eso te pasa por invitarme, Marta. Bueno, vas a ser invitada más veces porque hay 15.000 millones de temas de los que podemos hablar. Y bueno, yo me voy a poner este podcast varias veces para tomar apuntes, seguro, porque me parece súper interesante. Y nada, que muchísimas gracias, que repito, estás invitadísima cuando quieras. Sí. Y ya está. Pues, gracias. Un placer hablar contigo, aunque tú y yo siempre hablamos por audios del WhatsApp y hoy hemos hablado en tu podcast. Un placer estar aquí contigo y espero que nos veamos pronto y que no me vuelvas a regalar un libro que ya tenga, por favor. Eso. Bueno, me lo quedé yo, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Hasta aquí el episodio de hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio en Nutrición Imperfecta.